Continuamos nuestro estudio de la proyección social. Estamos en la enseñanza del Antiguo Testamento sobre la proyección social del pueblo de Dios. Ya hemos visto un par de cosas ahí, el periodo patriarcal y el concepto de ser bendición como guía, como base. Hablamos también de la ley de Moisés y la relación que tiene con las responsabilidades éticas y sociales del pueblo de Dios. Y hoy pasamos a un tercer aspecto, que es el de los profetas. Eh, vamos a enfocarnos más en los profetas, no vamos a hablar un poco más de las otras secciones del Antiguo Testamento, las partes históricas, poéticas, que encontraríamos ahí enseñanza también. Pero vamos a detenernos en los profetas porque ahí hay más cosas que se han, que se han enseñado y que se han interpretado directamente relacionadas con nuestro tema. Cuando estudiamos los profetas del Antiguo Testamento, encontramos varias cosas. Eh, la mayoría de evangélicos han pensado que la enseñanza de los profetas del Antiguo Testamento es sobre todo escatológica, futura, predicciones sobre lo que va a pasar. Claro, eso está ahí, ¿eh? Pero eso no es ni lo más importante en la literatura profética, ni lo que ocupa más espacio y más tiempo de los profetas. Sobresale el mensaje del profeta dirigido a su pueblo en su momento, hablando primero de denuncia del mal, señalando el mal, eh, dos males principalmente, entre otros más, pero dos principalmente, la idolatría y la injusticia. Y ahí ya solo eso nos lleva a una cuestión eh, de responsabilidad y proyección social. También hay un llamado al arrepentimiento, siempre está el llamado al arrepentimiento, una exhortación a que se vuelvan a Dios, a que obedezcan sus mandamientos. Y entonces se apela a la ley de Moisés, que es la que tiene los mandamientos. También se anuncia el juicio si no se vuelven a Dios. Hay un juicio que se anuncia. Ese juicio se expresa de diferentes maneras. Hay destrucción, hay pobreza, hay guerra y hay exilio. Bueno, al final eso fue. Eh, Sin embargo, nunca falta el anuncio de la restauración. Eh, Nunca falta la esperanza, la restauración en el futuro inmediato y también la cuestión escatológica más remota, más distante. Pero empecemos hablando de lo primero. Varias cosas vamos a ver. Primero vamos a hablar de la denuncia profética en sí. Luego vamos a hablar un poco del contenido de esa denuncia, los destinatarios de esa denuncia, qué dicen los profetas al mundo. Y un tema interesante ahí que he agregado yo, que es la cuestión de imaginación profética, que es un concepto eh, este, relativamente nuevo que se ha ido manejando y que yo he estado estudiando también. Bueno, la denuncia profética. Esa es una palabra muy popular en nuestros tiempos. Se hizo popular hace ya varias décadas. Cuando se usa esa palabra, ese concepto de denuncia profética, eh, realmente se convirtió en un caballito de batalla de los defensores de la acción social de la Iglesia, especialmente aquellos que abogan por una participación política más activa. Eh, en la teología de la liberación, la denuncia profética fue un tema prominente. Eh, la denuncia es vista en sí en estos círculos como ella misma en sí, como una acción social. Denuncia profética, voz profética también es la misma expresión. Es símbolo de esa acción social y a menudo se refiere a la denuncia de los males de los gobiernos, de los gobernantes, de los poderosos
y de los sistemas económico-políticos imperantes en nuestro mundo hoy. Bueno, es cierto que los profetas realizaron esa tarea, denunciando los males de su sociedad, de su nación y también los males de otras naciones. Así que no es del todo fuera de lugar esta manera de verlo. Eh, Sin embargo, es más que eso. Eh, Diríamos que aparte de Jonás, todos los profetas dirigieron su mensaje de denuncia al pueblo, ya sea Israel en el norte, Judá en el sur. Eh, Algunos han dicho que esto significa que si hoy hay profetas contemporáneos al estilo del Antiguo Testamento, estos deberían dirigir su denuncia del mal al interior de la iglesia, al pueblo mismo, al pueblo de Dios. Eh, pero aquí yo agrego, nuestras naciones se consideran cristianas, nominalmente, por supuesto. Prácticamente en todas las constituciones de las naciones, por lo menos en América Latina y en otras partes del mundo también, hay una invocación del nombre de Dios y de la tradición judeocristiana detrás de la nación, detrás de la constitución, detrás de la cultura de cada nación. Así que somos nominalmente cristianos, como lo era Israel en tiempos del Antiguo Testamento, nominalmente creyentes, se consideraban creyentes. En la práctica no lo eran, o en muchos casos no lo eran, y en muchas épocas no lo eran. Eh, es como que los profetas le estuvieran hablando a incrédulos, pues, a no creyentes, dentro del mismo pueblo de Dios. Bueno, en ese sentido, hablarle hoy a las naciones cristianas, entre comillas, sería similar a lo que los profetas hicieron en el pasado. Eh, pero y los profetas contemporáneos, mencioné la expresión, los profetas contemporáneos de los movimientos pentecostales, neopentecostales, del mundo de hoy, eh, representan ellos la tradición profética del Antiguo Testamento. Bueno, un tema para dialogar. Eh, en términos concretos de hoy, por lo menos en la historia reciente de nuestros países en América Latina, particularmente en Centroamérica, eh, estuvimos viviendo situaciones difíciles, guerra. Eh, la Iglesia Católica denunció, habló. La Iglesia Evangélica no, aunque también sufrió las consecuencias, ¿no? Se llama a la Iglesia como que tiene un silencio culpable por no haberse expresado en esos tiempos, en esos años, sobre las cuestiones malvadas que estaban sucediendo. Eh, ¿Qué principios sacamos? ¿No? ¿Podemos extraer principios? ¿Están los profetas del Antiguo Testamento diseñando un modelo para que sea imitado por todos a partir de ellos? ¿Es parte de la misión del pueblo de Dios la denuncia profética? ¿Hay alguna enseñanza con respecto a eso en el Nuevo Testamento? Cuando Santiago allá en capítulo 5, versículos 1 al 11, habla de una denuncia en particular, pareciera que lo que deben hacer los creyentes es resignarse, dice ahí, entréguenlo al Señor, todo. Pero si uno lee con cuidado, ve que los profetas son los que aparecen ahí, la opción profética. ¿Eh? Están los profetas que hablaron, hablaron la palabra de Dios. Hay una opción profética en el Nuevo Testamento. Así que por ahí los dejo con estas inquietudes.